Este libro se escribió en 1996. Toca temas tan fundamentales como la evolución del cosmos, la evolución de la materia y la evolución humana, los roles del hombre y la mujer, la destrucción del medio ambiente, el multiculturalismo, los recuerdos reprimidos, el abuso sexual en la infancia y la contienda entre las filosofías ascendente y descendente. Hace una crítica a los sistemas de ideas que prometen un camino de acceso a la verdad y terminan revelándose parciales, falsos, distorsionados y engañosos. También nos señala nuestra complicidad con el engaño. El miedo al cambio y el problema de mentirnos a nosotros mismos nos hacen buscar respuestas simples y aferrarnos a espejismos, lo cual estrecha nuestra perspectiva y frustra nuestro posible desarrollo. Algunas ideas que desarrolla son la del cosmos con K. Hace una diferencia entre cosmos con C, porque esta palabra refiere solo a la materia, en cambio el término cosmos fue creado por los pitagóricos y refiere a todos los dominios de la existencia, que incluyen a la materia, a la vida, a la mente, al alma y a lo divino. Otro concepto fundamental es el de olón. Cuando él habla de cosas, utiliza la palabra olón y como ejemplo de olón pone al átomo, a la molécula, a una célula, a un organismo, a una sociedad, a una estrella, a una galaxia. Y hay ciertos principios que rigen la evolución de las cosas, de los olones. El cosmos está compuesto de olones y cada olón tiene 4 tendencias, 4 impulsos. Uno es a conservar su individualidad y su identidad. Otro a conservar su parte en una comunidad, su comunión. Otro es el impulso de ascenso, de autotrascenderse, de ir más allá de donde estaba anteriormente. Y el último es a descender, el impulso a la autodisolución. Los olones, las cosas emergen de manera jerárquica. Él denomina holoarquía a esta manera de emerger. Las moléculas se forman con átomos, las células se forman con moléculas, los organismos se forman con células, las comunidades con organismos. Un olón es a la vez una totalidad y una parte de algo mayor. El impulso evolutivo tiende a moverse en la dirección de una complejidad creciente y el espíritu es el nivel superior de la holoarquía y a la vez es el papel donde se dibuja la totalidad. Otro concepto muy importante es el de un mapa para comprender esta complejidad. Él lo denomina las 4 esquinas del cosmos o los 4 cuadrantes del desarrollo. Y él cuenta que para elaborar este mapa hizo una síntesis de todos los mapas de las distintas culturas y religiones. Cuenta que hasta llegó prácticamente a empapelar su casa. Y estas 4 esquinas, dice, aparecen reiteradamente en los diversos mapas, procedentes de todos los confines del mundo. Pareciera que las 4 esquinas constituyen una realidad muy fundamental. El cuadrante superior derecho es una escala de lo exterior individual. Comienza con los átomos, las moléculas, las células procariota-eucariota, siguen los organismos neuronales, el cerebro reptiliano, el sistema límbico, el neocórtex complejo y 3 categorías más que siguen a la evolución. Él dice que si se abordan las cosas únicamente desde esta dimensión, el abordaje es limitado, porque muchas veces se niega la importancia y hasta la existencia del resto de los cuadrantes. Por ejemplo, desde este punto de vista, la depresión no tiene que ver con la ausencia de valores o con la pérdida de sentido de la vida, sino con una baja concentración de serotonina. Por eso se va a medicar con serotonina, pero no se va a hacer nada para ocuparse de las cosas que realmente le interesan a la persona. El cuadrante inferior derecho tiene que ver con lo social, con el fundamento material de una visión del mundo. Con el componente tecnoeconómico, por ejemplo, una sociedad recolectora, una sociedad hortícola, agraria, industrial, etc. Tiene que ver con sus estilos arquitectónicos, sus códigos de escritura, el tamaño de sus poblaciones. Este cuadrante se aborda desde el paradigma de la ilustración, el paradigma moderno cartesiano mecanicista. Él denomina a esta aproximación monológica,
y conductual. Se trata de observar la conducta, no de inquirir por el significado interior o profundo de una determinada cultura. Estos dos cuadrantes de la mano derecha requieren de la percepción. El cuadrante superior izquierdo describe la evolución de lo interior individual. Hay una secuencia evolutiva que involucra 10 fulcros posibles de evolución. El cuadrante inferior izquierdo tiene que ver con lo cultural, con la visión del mundo que compartimos colectivamente, ya se trate de una comunidad tribal, una comunidad nacional o una comunidad mundial. Acá cada visión responde a los estímulos que se ajustan a ella. Todo lo que cae fuera del espacio de comprensión no es registrado. Pone, por ejemplo, que usted puede leer Hamlet a un caballo, pero no por eso lo va a entender. Y a este cuadrante hay que abordarlo desde la hermenéutica, esto quiere decir desde la interpretación. Aquí aplica el paradigma postmoderno. A estos dos cuadrantes se les llama el camino de la mano izquierda y requieren de la interpretación. Algunos de los representantes más importantes del estudio de estas facetas son los de la imagen. Y él habla que hay criterios para una aproximación correcta para entender cada cuadrante, criterios para saber si estamos interpretando de forma adecuada, para saber si estamos en contacto con lo real, si estamos adecuadamente sintonizados con la diversidad del cosmos. Por sobre todo el más importante es el cuadrante superior izquierdo, el del yo. Si tengo distorsionada esta visión, puedo tratar de falsear mi propia interioridad y además también puedo mentirme, y eso significa que mis interpretaciones van a estar viciadas de nulidad. Tal vez haya comenzado a mentirme a causa de algún trauma, quizá lo aprendí de mi madre o de mi padre, o pueda tratarse de un mecanismo de defensa ante una verdad muy dolorosa. Al mentirme y olvidar luego que me miento, le voy a mentir también a cualquiera, sin saberlo ni siquiera. El hecho de haber interpretado erróneamente mi profundidad me va a llevar a interpretar incorrectamente todo lo general. Al distanciarme de mi propia profundidad, al disociarme, al reprimirme, al alienarme, voy a distorsionar también las interpretaciones de esas profundidades. Hay terapias interpretativas como el psicoanálisis, la Gestalt o el análisis de Jung que pueden ayudar a restablecer el contacto con esas profundidades y a interpretarlas más adecuadamente. Hablamos de una persona íntegra cuando es el tipo de persona que sabes que no te va a mentir porque tampoco se miente a sí misma. La veracidad es lo que nos permite navegar por el dominio de la interioridad y es con la veracidad con la que trabajan todas las terapias que buscan interpretaciones más veraces de la propia profundidad interna. El espíritu se manifiesta como los 4 cuadrantes. Cada cosa, cada olón es como un diamante que tuviera 4 caras. Esas 4 caras interactúan, se relacionan entre sí. Deberíamos establecer contacto con las verdades procedentes de las 4 esquinas para sintonizar más adecuadamente con el cosmos. Debemos tener en cuenta el contexto de todo y cuanto más contextos tengamos en cuenta, más rica va a ser nuestra interpretación. Cualquier patología en cualquiera de los 4 cuadrantes repercute sobre todos los demás. Pone, por ejemplo, una sociedad cuya modalidad de producción sea alienante, una sociedad en la que los trabajadores reciben un salario miserable por un trabajo esclavizante. Esto se va a reflejar en una baja autoestima y en el funcionamiento químico del cerebro que puede llegar a institucionalizar el abuso del alcohol como forma de anestesia, como forma de medicación. Una visión del mundo que infravalore a las mujeres, por ejemplo, tenderá a atrofiar el potencial individual femenino y abocará a un funcionamiento neuroquímico que exija el uso del Prozac. Si la lesión se da en cualquier cuadrante, se reproduce en todos los demás. Resume estos 4 cuadrantes en lo que él llama el Gran 3, o las 3 facetas del espíritu. La belleza o el yo del espíritu, la bondad o el nosotros del espíritu y la verdad o el ello del espíritu. Otro tema fundamental es el del desarrollo humano, el desarrollo espiritual superior. Aquí profundiza en el cuadrante superior izquierdo. Este desarrollo parece ir del subconsciente, lo prepersonal, esta etapa donde no se siente ser un individuo separado del entorno, pasa a lo consciente, lo personal, y por tercer punto al superconsciente o a lo transpersonal.
Él dice que la mente del sujeto solo puede concebirse inmerso en un proceso de desarrollo. Y este desarrollo se da de escalones, llamados fulcros. La persona es la escaladora. Y a medida que asciende, el paisaje va cambiando, la sensación de identidad, las necesidades del yo. El fulcro 1 constituye el proceso de nacimiento del yo físico. El 2, del nacimiento del yo, el surgimiento de la sensación de identidad auténticamente separada. Muchos teóricos consideran que este es el comienzo de la alienación, de la enajenación profunda. Lo denominaron de muchas maneras: la falta básica, la carencia básica, el dualismo básico, la escisión entre sujeto y objeto, el origen de la conciencia fragmentada, el origen de la alienación, el surgimiento de la tragedia humana, el paraíso perdido. Aquí comienza a desarrollarse un falso yo. Cada paso de ascenso, cada escalón es un proceso trifásico, donde en el primer paso nos identificamos o fusionamos con un estado. En el segundo nos desidentificamos, nos diferenciamos de él. Y en el tercero integramos el nuevo estado con el estado antiguo. Y en el caso de que haya problemas en cualquiera de estas tres fases del proceso, en alguno de los escalones, por ejemplo, usted se rompe una pierna o algo por el estilo, el tejido cicatrizal de esa herida llevará la impronta de la visión del mundo propia del momento en que tuvo lugar el trauma. Cuanto más bajo es el escalón, más grave la patología. El desarrollo del yo va a experimentar un estancamiento. El yo va a proseguir su camino ascendente, pero cojeando, malherido, vacilante y hasta sangrando. Y ya va a haber un aspecto del yo que va a quedar disociado y no va a proseguir el ascenso, no va a seguir creciendo y desarrollándose, sino que va a quedar encerrado en el sótano. El resto del yo va a seguir creciendo, pero la visión moral de la faceta enajenada se detendrá. Por eso, ese aspecto escindido será narcisista, egocéntrico, impulsivo, centrado sobre sí y seguirá interpretando el mundo en función de las categorías propias del estadio en que se haya asentado. Ningún yo se encuentra ubicado en un solo estadio. Tendrás un 50% de respuestas en un nivel, otro 25% desde un nivel superior y el otro 25% desde un nivel inferior. Es como si el escalador pareciese una burbuja que se mueve en torno a varios peldaños fundamentales del proceso de expansión de la conciencia. Y además existen todo tipo de regresiones, espirales, experiencias cumbre. Lo que dice es que no puede haber saltos, del mismo modo que no se puede pasar del átomo a la célula sin pasar por la molécula. Las personas podemos tener experiencias cumbre en una dimensión superior, pero el yo todavía debe crecer y desarrollarse lo suficiente como para poder asentarse de manera permanente en estas dimensiones superiores más profundas. Solo puede tener lugar un nuevo paso decisivo cuando los anteriores fueron debidamente conquistados. A partir del fulcro 7 en adelante emerge una nueva visión y un nuevo espacio en el mundo. Se entran en estados llamados transmental, supramental, transracional, transegoico o transpersonal. Aquí aparece el yo observador, que comienza a trascender la mente. Este yo observador es el mismo espíritu, y los místicos sostienen que constituye un rayo de sol del radiante abismo, el sustrato sobre el que se asienta la totalidad del cosmos. El yo se funde con el yo del cosmos en una identidad suprema, y en un estadio llamado no dual desaparecen sujeto y objeto. Usted se convierte en toda la experiencia, liberándose en la totalidad del espacio. Usted y el cosmos entero son una sola experiencia, un solo gesto de la gran perfección. No hay nada ajeno que pueda usted querer, desear, buscar o apresar, porque su alma se expande hasta los confines del universo y lo abraza todo con un gozo infinito. El camino de ascenso desde los muchos hasta el uno es el camino de la sabiduría, porque la sabiduría ve detrás de todas las formas y la diversidad de los fenómenos, la incalificable vacuidad frente a la cual todas las formas devienen ilusorias, fugaces e impermanentes. La sabiduría es el camino de regreso desde los muchos hasta el uno,
y nos permite ver que toda forma es vacuidad. Hay algo que él denomina el centro de gravedad cultural, que actúa como un imán sobre el desarrollo individual, de manera que si te encontrás por debajo del nivel promedio, el centro de gravedad cultural tenderá a impulsarte hacia arriba, mientras que si intentás elevarte por encima, vas a tener dificultad en el ascenso. El centro de gravedad cultural es como un imán que atrae hasta el nivel de desarrollo de la conciencia esperable en esa sociedad. Y a partir de ese momento, el desarrollo va a depender del esfuerzo y de la suerte, porque va a ser necesario vencer la resistencia de ese imán que obstaculiza el ascenso. Y dice que tanto si estás por arriba como por abajo del centro de gravedad cultural, vas a ser marginal, vas a ser extraño, extraña para la cultura. El proceso de crecimiento espiritual es difícil, peligroso y doloroso. El mundo manifiesto es un lugar atroz y cuando tomamos conciencia de este hecho, sufrimos. El mundo manifiesto, el mundo del samsara, es un lugar alienado y alienante. Y en la medida que se cobra conciencia de este hecho, se sufre, y se sufre terriblemente. Y este doloroso proceso es denominado despertar, despertar, despertar.